Muy bien. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo va eso por ahí? Hola, muy buenas tardes. Un placer, encantado de saludarte, Ismael. Es un placer también de mi parte poderte conocer casi personalmente y, es decir, hacerte esta entrevista. Déjeme primero hacer un pequeño recuento de todo, es decir, la labor literaria y periodística de Fernando Méndez, que fue primera mención en el concurso Reinaldo Arena de Creatividad Internacional. Fernando es un periodista y escritor español nacido en Buenos Aires. Es uno de los periodistas de investigación más premiados de España. Autor, entre otros trabajos, del caso Metílico. Recibió el Premio Nacional Reina Sofía de Periodismo en 2 ocasiones. El Premio Junta de Galicia sobre drogodependencia. El Premio de Novela Vicente Risco y el Premio Nacional de Periodismo Julio Camba, entre otros muchos. Es autor de Cuatro esquinitas tiene mi cama, Nunca guardes las cosas rotas, Metílico, 50 años envenenado, Mil muertos de un trago, entre otros muchos. Su novela, Mientras un niño duerme, recibió la primera mención en el Premio Literario Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional. Un currículo muy extenso el que tiene el amigo Fernando. Y déjame hacerte una primera pregunta, Fernando. Tú alternas tus profesiones de novelista con la de periodista. ¿Cómo las compaginas? Bueno, pues es una situación, una dicotomía que se plantea en la profesión ciertamente interesante porque, por un lado, eres periodista, tienes que contar, contrastar, ceñirte a la verdad de las informaciones que realizas, pero por otro lado está, digamos, la parte novelística, ¿no? La parte de escritor, la parte de ficción, que ciertamente pues, me resulta muy atractiva y relajante, aunque el hecho muchas veces de enfrentarte a la hoja en blanco, ¿no? El reto del folio en blanco, como decimos los escritores, pues es ciertamente complicado, ¿no? Yo escribí mi primer libro hace más o menos 20 años, que fue el caso metílico, las investigaciones del mayor envenenamiento que hubo, casi diría que en el mundo, porque ahí estamos hablando de miles de muertos, de Wow. miles de ciegos, de miles de personas que quedaron afectadas por haber bebido bebidas contaminadas con alcohol metílico. Esto ocurrió en el año 1963, ¿no? Y cuando me aproximé a esta historia, que es una historia de veneno, dinero, muerte, una historia de un afán desmedido de lucro que llevó a unos bodegueros a inundar el mercado nacional e internacional de bebidas adulteradas y contaminadas, con un alcohol que se utilizaba para hacer combustible de aviones, barnices, pinturas, y que un cargamento, curiosamente, llegó al puerto de Manhattan en aquella primavera del año 63, y según las crónicas, algunas incluso del New York Times, que dicen que el puerto quedó limpio de vagabundos al cabo de unos días. Qué Así decían barbaridad. textualmente, porque habían resultado envenenadas estas personas, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, yo que dediqué muchos años de mi labor profesional al tema periodístico, y sobre todo al tema de investigación judicial, tribunales, sucesos, cuando quise enfrentarme a mi primera ficción, lo hice con muchísimo respeto, porque me costaba mucho pasar de la realidad a la ficción, precisamente por ese respeto tremendo que yo le tenía a los hechos contrastados, ¿no? Pero así fue como en estos casi 30 años de profesión periodística, pues he ido alternando la parte de ficción con la parte de realidad. Ese caso metílico yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Que oí algo de eso y fue prácticamente mundial porque llegó a muchos lugares eso, pasó a muchos lugares, ¿no? A muchos sitios, porque date cuenta que estamos hablando de que una sola copa de aguardiente, de ginebra, de ron, de cualquier bebida destilada que fabricaban estos bodegueros bastaba para matarte o para dejarte ciego, una sola copa. Y si tenemos en cuenta que se pusieron a la venta y se fabricaron bebidas con 76.000 litros de Wow. alcohol metílico, imagínate eso rebajado con agua, rebajado con esencias, ¿cuántas copas se pueden hacer con 76.000 litros? ¿No? No sabemos y nunca se sabrá, evidentemente, cuánto ha llegado al mercado y dónde se ha distribuido, ¿no? Fundamentalmente por la inmigración española en América,
en Estados Unidos, en Europa, pero el fiscal del caso, Fernando Sebane, que es gracias a quien yo he podido escribir esta historia y he investigado, me decía una frase muy plástica, muy elocuente. Él me decía, mira, las viejecitas de aldea, estas con el pañuelo negro a la cabeza y con el luto cerrado, y los negritos de África, todos esos cayeron como moscas. Era la frase del fiscal. Es decir, estamos hablando del año 63, donde los controles sanitarios no eran los que son actualmente y donde no había pues ni internet ni comunicaciones de ningún tipo. Y entonces cualquier tipo de suceso de estas características tardaba mucho en llegar a la opinión pública y fue una verdadera tragedia. Es impresionante la noticia y es un libro que merece la pena leerlo, porque todo ese tipo de cosas, aunque hoy hay más comunicación, siempre pueden volver a pasar porque siempre hay locos dispuestos a hacer plata como sea. No, y además, hoy en día, además, tenemos en cuenta algo muy habitual, y es que yo en las presentaciones que hago de este libro, curiosamente une generaciones, porque vienen tanto jóvenes como sus padres y como sus abuelos, que se acuerdan todavía que vivieron esta tragedia, porque hoy en día estamos con la cultura del alcohol, la cultura del botellón, como le llamamos en España, es decir, jóvenes que se reúnen en plazas, que se reúnen en zonas abiertas, en calles, los fines de semana, con la única intención de emborracharse. Es triste así decirlo, pero es una cultura que tiene muchísimos seguidores, muchísimo seguimiento y contra la que no se encuentra una solución eficaz. En otros países de Europa pues está mucho más controlado, pero en España es un verdadero problema porque por este consumo de alcohol de fin de semana entran a partir de ahí otros muchos casos de drogas y de problemas muy complicados. Yo lo he seguido durante muchos años, he conocido casos verdaderamente tristes, pero yo creo que la sociedad no hacemos lo suficiente contra eso, porque el alcohol se considera como una droga, culturalmente permitida, por así decirlo, ¿no? Sí. Tú vas por las calles y ves a una chica de 14, 15 años, 16, tirada en un portal borracha, o un chico, y no le tienes tanta... no te resulta tan chocante como si de pronto esa misma chica o ese mismo chico lo ves inyectándose heroína en un brazo, ¿no? En una vena. Entonces sí, entonces ya nos escandalizamos y decimos qué barbaridad, drogadictos, pero si está borracho y está riendo, ya no le damos tanta importancia. Y ese es el gran problema. Indudablemente, es decir, yo he oído eso, yo creo que eso pasa en todo el mundo, ¿no? En España pasa mucho, ¿no? Es parte también de nuestra época, que acuérdate que a pesar de todo es una época donde la gente vive sin mucho menos problemas para conseguir comida, excepto, en países como Venezuela y Cuba y es. Pero los muchachos pues no tienen, es decir, ven la vida muy fácil, lamentablemente, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que pasa, ¿no? Y ya hemos hablado de esto, es decir, de estos trabajos periodísticos y casi literarios, ¿no? Pero ¿cuáles fueron tus primeras influencias literarias? Bueno, yo como todo niño empecé leyendo cómics de humor, ¿no? Me gustaba mucho los cómics, las tiras de humor de personajes que había aquí en España y por supuesto luego a medida que fui creciendo, que fui teniendo 10, 11, 12, 13 años, evidentemente lecturas obligadas que yo creo que han pasado por todos los ojos de todos los niños, ¿no? Como es La Isla del Tesoro, Stevenson, Julio Verne, literatura juvenil que en aquel momento, te hablo de mis 13, 14, 15 años, pues no era tan fácil de conseguir, ¿no? Porque evidentemente no teníamos las facilidades que tenemos hoy con un solo clic de internet, ¿no? Y sobre todo era difícil que te pudieran asesorar o que te pudieran indicar, ¿no? Pero el descubrir, por ejemplo, a Julio Verne para mí fue un abrirme a la fantasía. Y luego hubo un libro que a mí me marcó mucho, quizás porque lo leí a una edad demasiado temprana, con 14, 15 años, que se llamaba Los renglones torcidos de Dios, de un autor español que se llamaba Torcuato Luca de Tena. Y digo que quizás lo leí un poco pronto, con 14, 15 años, porque era un tema muy duro. Era de una periodista que se metía en un hospital psiquiátrico para perseguir una investigación sobre un asesinato. Y el hecho de narrar
con la crudeza de lo que era un manicomio, un hospital psiquiátrico de los años 70, de los años 80, a un adolescente de 14 y 15 años le impacta muchísimo, ¿no? Eso para mí fue digamos, un abrirme a la realidad literaria de una manera como que abrían la puerta y me empujaban dentro, ¿no? Luego más tarde, claro, vino pues por ejemplo El mundo de Macondo y La maravilla de 100 años de soledad, que eso la leo, la releo, ya no sé cuántas veces la he leído, y por supuesto las novelas de Agatha Christie, que a mí me han cautivado, y en España ya pues ya en los años mucho más cercanos, pues por ejemplo he leído a Arturo Pérez Reverte, lo he seguido mucho, y hay un autor español que yo admiro y que respeto profundamente, de la actualidad, que se llama Juan José Millás, porque me parece un verdadero artesano de la palabra, ¿no? Es para mí, uno de los mejores escritores de la actualidad y un mago que te transporta entre realidades, ¿no? Tiene novelas como El orden alfabético o No mires debajo de la cama, que son una exquisitez para el pensamiento literario, ¿no? Por la manera en la que juega y la que trata las palabras, que al final yo creo que lo que todos los escritores buscamos es eso, ¿no? Es dar con la frase perfecta, la palabra perfecta, la hoja perfecta, que al final nunca lo consigues, ¿no? Quizás eso sea la grandeza de la literatura, ¿no? Porque la imperfección de esa perfección literaria es lo que hace que no haya universidades para escritores, ¿no? Porque es que si hubiera una universidad para escritores, tendríamos el cliché, tendríamos la fórmula perfecta en donde un profesor te explicaría la manera en que tendrías que hacer para cautivar al público, para hacerlo llorar, para hacerlo sonreír, ¿no? Pero no lo hay. Como no hay una fórmula ni una llave secreta, yo creo que esa es la mayor grandeza de la literatura, ¿no? Exacto. Y Fernando, tú sabes que a través, bueno, ya te estaba hablando que había hecho 30 y pico de entrevistas hasta el momento y vamos a seguir, ¿no? Sí. Yo he hablado con infinidad de escritores y todos, incluyendo yo, tú sabes que hemos comenzado leyendo los cómics y después, es decir, sí, claro. Muchos los western, porque yo también leía western, mi padre era aficionado a los western, y claro, después, bueno, entramos ya al nivel un poquito más alto que era Julio Verne, Lewis Carroll, todos esos escritores para la juventud. Pero por eso, tú sabes que desde ese punto de vista, a mí me parece que la literatura de entretenimiento tiene su función, que es enseñar a leer, ¿entiendes? Es decir, acostumbrar a la gente a leer y de ahí se va saltando hacia temas, es decir, más serios, más importantes, ¿no? Completamente de acuerdo, porque yo en algunas conferencias que he dado, que doy muchas en los colegios, ¿no? Siempre le digo a los chicos y a las chicas que escribir no supone simplemente sentarte delante de un ordenador y lanzarte a hacer 200 folios, 200 páginas, ¿no? Escribir a lo mejor hoy en día hay que entenderlo como enviar un simple mensaje de WhatsApp o enviar un Twitter. Tú estás escribiendo también. ¿Qué ocurre? Que luego eso lo ampliamos y lo queremos amplificar si quieres contar una historia con su argumento, ¿no? Pero el lanzarte a escribir, el lanzarte a llenar de sentimientos pues un mensaje, un ordenador, un folio, el sentimiento y el cariño que uno le pone a la hora de escribir y a la hora de leer son fundamentales para crear esa identidad literaria. Y lo que tú dices es bien cierto, es decir, motivar a la gente para que lea, pero con aquello que le gusta leer, ¿no? Yo tengo una hija de 13 años que desde pequeña siempre ha leído aquello que nosotros le hemos orientado, evidentemente, pero aquello que también le ha gustado. Porque esto es como una pareja que se quiere, ¿no? Yo no puedo pedirle a alguien que me quiera, por favor, ¿no? Sí. Quiéreme, por favor, ¿no? No, tú me tienes que querer por cómo yo soy, cómo me expreso, cómo me encuentro contigo, y la lectura es la misma. Esa relación de amor entre el lector y el libro tiene que producirse de una manera mutua, de una atracción mutua, hombre, evidentemente para el libro, que es una cosa inanimada, no sé, pero yo creo que también existe esa atracción si tú tratas bien a ese libro, ¿no? Si no lo dejas tirado por cualquier lado, si lo respetas, ¿no? Bueno, pues ese mismo respeto tiene que tener una persona hacia un libro y tiene que evidentemente gustarle y atraerle. Sí, fíjate, las lecturas estas, como estamos hablando, por ejemplo, mi primer libro que yo hice, La hostería del tesoro,
estaba basado, era un western, una hostería del tesoro que todos la conocemos, pero era como un western, un oeste, dentro de un país totalitario, y utilizaba la hostería para visitar, etcétera, todo eso mezclado, ¿no? Y Sí. tú ves como todas esas cosas que uno primero leyó, pues se convierten después en literatura, en obras literarias, ¿no? O sea, por eso siempre me parece que la juventud debe de leer precisamente lo que decía, lo que le Es guste, fundamental, es porque... fundamental. Y además, fíjate que yo, por ejemplo, la primera novela que escribí, la escribí cuando tenía 15 años, empecé a escribirla, y está guardada en un cajón, y ahí está perfectamente. Yo espero que siga muchos años más ahí, porque, porque realmente si la relees ahora te encontrarías con algo bueno, que no sea realmente recomendable, ¿no? Pero en aquella edad, a los 15 años, con la poca experiencia que uno tiene en vital, mi mundo se circunscribía a un pueblo, a una villa que se llama Ceranova, que está muy cerca de la capital de Ourense, aquí en Galicia, y mi vida era las calles de aquel pueblo, donde todavía andaban vacas por allí, pero había algo que me había llamado mucho la atención y era que había un castro de los celtas, de la época celtibérica, que era un antiguo poblado celta, ¿no? Que se estaba excavando y los arqueólogos estaban trabajando ahí para recuperar monedas, cerámica, determinados utensilios del siglo I antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Entonces yo recuerdo que iba muchas veces a ese monte que quedaba cerca de mi casa y me encantaba pasear por ahí, me encantaba ver la naturaleza y bueno, a partir de ahí pues evidentemente mi primera novela tenía algo que ver con eso y claro, el protagonista era un arqueólogo, ¿no? O sea, te quiero decir que las vivencias nos marcan de una manera tremenda y muchísimo más en esta época de la adolescencia, ¿no? Y déjame hacerte una pregunta ahora. Es decir, bueno, ya más o menos habíamos hablado de cuando comenzaste a escribir novelas, que era a los 15 años, me dijiste, ¿no? Esa primera Ajá. novela que tienes todavía guardada. Pero ahora, dentro de tu profesión de periodista, tú has tenido importantes premios. ¿Qué nos puede decir de estos premios? Bueno, los premios son siempre un aliciente, ¿no? Para un escritor y yo creo que para cualquier persona, ¿no? El hecho de que reconozcan el trabajo que realizas pues es un honor y es una alegría y se recibe con máxima satisfacción. No tanto por el orgullo que puedas tener por recibir ese premio, sino por la responsabilidad que supone al día siguiente volver a ponerte delante de tu ordenador, volver a trabajar para ser merecedor todavía más de esa confianza que te han dado con ese premio, ¿no? Y es mucho más quizás en el ámbito de los escritores, porque como yo siempre digo, la soledad del escritor es algo que evidentemente nos gusta, porque si no, no estaríamos horas y horas metidos en una habitación, en un cuarto, volando dentro de nuestra imaginación, ¿no? Pero en plena soledad, ¿no? Yo lo comparo mucho con los viajes transoceánicos en avión. En una ocasión pude ir durante una hora en la cabina del piloto, porque me invitaron, estaba yo haciendo un reportaje, entonces fui con los dos pilotos en un viaje transoceánico de Estados Unidos a España y créeme que entrar en una cabina de un avión a las 3 de la madrugada resulta impactante, ¿no? Porque lo primero que ves son unas ventanillas completamente negras y en pleno océano no se ve absolutamente nada y lo único que ves son los controles, los relojes, Wow. las luces del mando, ¿no? Pero claro, los pilotos no tienen ninguna referencia de exterior. No es como durante el día, que de pronto pues ves tierra, cielo. Aquí no se ve absolutamente nada, es como si hubieran pintado de negro las ventanillas, ¿no? Entonces los pilotos se tienen que guiar por sus instrumentos de vuelo, ¿no? Y entonces le pasa un poco al escritor, ¿no? Yo creo que cuando estamos metidos en nuestra vorágine creativa, llega un momento que no sabes muy bien si estás un poco ladeado, si estás volando en una posición o en otra, si realmente lo que estás escribiendo le va a gustar a la gente o no, ¿no? Entonces es un poco lanzarnos al vacío, pero bueno, esa adrenalina literaria yo creo que nos viene muy bien y a todos nos gusta hasta el momento que le das a alguien de tu confianza a leer ese primer manuscrito y te da las primeras observaciones, ¿no? Yo creo que eso es una práctica que todos hemos sufrido y que seguimos sufriendo, pero con placer, ¿no? Y
Fernando, bueno, la entrevista contigo es muy interesante, ¿no? Tus opiniones son muy Muchas interesantes. gracias. Pero ahora, aparte de la parte periodística, yo quiero hablar de la novela con que ha ganado la primera mención mientras un niño duerme. Cómo surgió, cómo la desarrollaste. Es una novela muy bien escrita. Nosotros llevamos 3 finalistas y es decir, tuvimos grandes discusiones en el jurado para ver cuál escogíamos. Estaba muy al rente las 3. El tema de trascendencia no fue hacia las moles del silencio, ¿no? Por su trascendencia que ya tú conoces. Pero mientras un niño no duerme es un tema muy interesante también y una novela muy bien escrita. Háblame cómo surgió, cómo la desarrollaste. Pues tú fíjate que precisamente para mí el tema de la soledad es un tema muy importante en el mundo de un escritor, ¿no? Evidentemente, si no hay soledad no puedes crear, no puedes escribir, ¿no? Yo creo que es quizás en todos los ámbitos, en todas Sí. las artes, ¿no? En toda aquella profesión o oficio que suponga creatividad o creación, la soledad está presente, ¿no? Y esta novela precisamente es un canto a la soledad del escritor, ¿no? A la tremenda personalidad que pienso yo se necesita para pasar muchas horas en soledad y sacar algún provecho positivo de todo eso, porque yo me estoy refiriendo a una soledad productiva, ¿no? No es una soledad de aislamiento porque sí, es una soledad porque necesitas sacar el mayor jugo, exprimir esa situación de uno contra el mundo, tú solo, para sacar algo de todo aquello, ¿no? Y entonces eso lo he unido con un tema que yo creo que nos puede interesar a todas las personas por igual, es decir, hasta dónde seríamos capaces de llegar para borrar un mal recuerdo de nuestra vida. ¿Qué seríamos capaces de hacer? ¿Qué podríamos hacer? Ese recuerdo que nos atormenta, ese recuerdo que recurrente, que vuelve una y otra vez en las noches o al despertarnos, ese recuerdo grave de nuestra vida, ¿qué haríamos para borrarlo, ¿no? Y entonces aquí se plantea el protagonista de esta historia, que se llama Santi, que es un periodista que pasa las horas metido en el desván de su casa, un caserón, obsesionado por escribir la novela perfecta, ¿no? Pero claro, él tiene 2 traumáticos recuerdos que no lo dejan vivir, ¿no? Y su desván es el único lugar del mundo donde se siente a salvo de su pasado. Pero un día resulta que una extraña sensación penetra en esa estancia, en el desván, y provoca una mutación de la realidad. Ese libro perfecto que él quiere escribir empieza a pudrirse, materialmente empieza a pudrirse. Las palabras se alteran, unas desaparecen, otras mutan, cambian, y al mismo tiempo los objetos del desván parecen cobrar vida propia y parecen interactuar en esa realidad paralela que Santi vive en su desván. Hay 2 partes, una que es el desván y otra el exterior, la zona donde vive todo el mundo, pero el desván, digamos que es un territorio inhóspito donde él está. Yo creo que la novela, cuando un niño duerme, es un libro liberador, ¿no? Es una novela liberadora, un viaje en el tiempo hacia el pasado, con el objetivo de eliminar esos malos recuerdos. Pero para eso, bueno, solo necesitamos llevar con nosotros el más preciado tesoro que puede tener el ser humano, que es la sinceridad con uno mismo. Dejar de engañarnos, mirar al frente, de frente a frente, a esa persona que todos somos, con nuestros defectos, con nuestros aciertos, debilidades y fortalezas, y desnudarnos ante el espejo de la conciencia y, bueno, por así decirlo, hacerle el amor al alma, a nuestra alma, para que cuerpo y espíritu, mente y carne vibren en el mismo acorde sin desafinar, ¿no? Yo creo que es algo importante, ¿no? Que no nos miramos cara a cara, muchas veces nos queremos menos de lo que deseamos a nosotros mismos, pero le exigimos a los demás que nos quieran, ¿no? Entonces, si tú no te quieres a ti mismo, malamente te pueden querer los demás, ¿no? Entonces, en esta suerte de pensamientos cuasi neuróticos, ¿no? Por así decirlo, se encuentra Santi en su desván y desarrolla toda la historia de la novela. La novela, bueno, yo te auguro grandes éxitos. Nosotros, es decir, vamos también a seguirla, es decir, promoviendo porque merece la pena leerla.
Y déjeme hacerte, porque estamos casi ya próximos al fin, ¿cuáles libros tienes ahora para leer próximamente? Bueno, pues mira, yo ahora tengo pendiente sobre mi Mesía de Noche una novela que se llama Desde la Sombra, que es la última que ha editado Juan José Millás, todo este que Sí. te comentaba antes. Y aparte de eso me estoy documentando sobre la Guerra Civil Española porque estoy trabajando en dos proyectos, uno de los cuales es la adaptación cinematográfica de mi última novela, la última que he publicado, que se llama Nunca guardes las cosas rotas, que es una novela que habla sobre la visión de la Guerra Civil de España a través de los ojos de un niño, ¿no? Hablando fundamentalmente de lo que es la inocencia infantil, ¿no? Cómo se trata esa inocencia infantil, ese tesoro que todos tenemos hasta los 10 años y que a partir de ahí empieza a difuminarse y a desaparecer. Y estamos trabajando en el guión ahora mismo, en la adaptación cinematográfica bueno, intentar impulsar un proyecto de cine con esta novela, ¿no? A mí la infancia siempre me ha merecido un gran respeto porque me parece lo más sagrado. Preservar esa inocencia, por ejemplo, en esta época que estamos de Navidad, ¿no? De pronto aparece un señor de barba blanca vestido de rojo al que siendo niños no le tenemos miedo, ¿no? O la tradición del Belén y los Reyes Magos con las galletas y la leche y el agua que le dejamos Ujú. junto al árbol de Navidad para que vengan a beber los camellos, eso me parece algo maravilloso, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese tema de la inocencia infantil para llevar a cabo un proyecto. Y el proyecto parece muy prometedor. Pero ahora me gustaría, ya casi para terminar, ¿cuáles son tus planes futuros, tanto literarios como dentro del periodismo? Uh-huh. ¿Qué planeas? Pues mira, ahora mismo, después de haber publicado mi novela Cuatro esquinitas tiene mi cama, que es una novela como la fin. Entonces, cuando me preguntan qué es eso de humor espiritual, bueno, pues la gente se sorprende, ¿no? Y yo, pues, que soy una persona espiritualista, ¿no? Que creo en la trascendencia, ¿no? Pues me he querido acercar en esta novela de una tú hacia el mundo espiritual, ¿no? No esto de las ouijas que con voz engolada de pronto dices espíritu, si estás ahí, mueve el vaso. Bueno, no me refiero a todo eso. Yo me refiero a tutear al mundo espiritual y de hecho novela Cuatro esquinitas tiene mi cama va de eso, va de una florista que trabaja en un cementerio y que de pronto está limpiando una tumba y se le aparece un hombre guapísimo, para que nos hagamos una idea, un estilo George Clooney, ¿no? ¿Mm? Y le dice que es un ángel y que viene a ayudarle a solucionar el mayor problema que tiene en su vida, ¿no? Y entonces este hombre, este ángel, con ella inicia un viaje de 2000 años hacia atrás hasta la época en la que la mujer fue Cleopatra, nada más y nada menos que Cleopatra. Y entonces, bueno, a partir de ahí suceden una serie de acontecimientos, ¿no? Y enlazando con esta novela de humor espiritual, en los próximos meses publicaré otra en esta misma línea, porque yo creo que el humor, estamos todos tan necesitados de humor, y aunque se considere una especie de subgénero dentro de la literatura, es muy complicado hacer reír a la gente, y mucho más a través de un libro, ¿no? Yo creo, sin embargo, que el humor es la capacidad que tenemos para nadar en superficie sobre los profundos problemas del ser humano, ¿no? Y hay que tomárselo muy en serio. Y por eso estas dos novelas, la de Cuatro esquinitas tiene mi cama, que la he publicado con la editorial Penguin Random House, y esta próxima, que también la publicaré con esta editorial y que verá la luz, pues yo creo que en los próximos meses. Esos son, digamos, mis proyectos futuros en estos momentos. Bueno, proyectos que lucen muy prometedores. Fernando, bueno, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Ha sido pero muy interesante, es decir, tanto es decir, conocer sobre el caso metílico, conocer sobre tu explicación de las mientras un niño duerme. Y lo de Cuatro esquinitas tiene mi cama, también hemos visto algo de esta novela que también parece muy atractiva. Ha sido un gran placer. ¿Tienes algo que agregar antes de terminar? Lo único es darte las gracias a ti, a todos los oyentes, a todas las personas que nos siguen por internet, por las emisoras de radio,
seguir animando sobre todo a la gente joven a que se meta de lleno en el mundo de la literatura, darles las gracias al Jurado de Creatividad Internacional por el reconocimiento que me han dado, que ha sido una gran satisfacción y un impulso para seguir trabajando, para seguir creando y para seguir manteniendo esa unión entre escritor y lector, que yo creo que es un hilo que nos une y que todos necesitamos. Muchísimas gracias a todos. También gracias a ti, un gran honor haber podido, es decir, compartir todos estos pensamientos que tú tienes. Hasta la próxima, porque pensamos que va a haber siempre una próxima vez, una próxima entrevista. Saludos, claro feliz año. Claro que sí, Ismael, un abrazo muy fuerte. Bye bye.